Ya, continuamos con la cuarta exposición en lo que respecta a dolor pélvico y dismenorrea. Bueno, el dolor pélvico podemos clasificarlo como un dolor agudo o un dolor crónico, ¿no? Por el tiempo de evolución. Así también algunas patologías se clasifican como un dolor de tipo cíclico o un dolor de tipo no cíclico. Entonces, el dolor viene a ser tiene o implica la percepción del paciente del estímulo de los receptores nociceptivos, y también tiene que ver con la parte emocional o la parte del umbral del dolor de cada paciente. El dolor agudo, bueno, se refiere a una patología que causa un inicio brusco del dolor, y por lo tanto requiere pues un diagnóstico inmediato. Y el dolor crónico a su vez implica un dolor que es un dolor no cíclico, que tiene una duración mayor de 6 meses, así en esa forma se le define. Y los dolores cíclicos son los que se asocian, por ejemplo, con el ciclo menstrual, y se presenta en forma periódica con cierta regularidad. O sea, inicia o tiene una duración superior a dos episodios, ¿no? La etiología del dolor, desde el punto de vista, puede ser ginecológico, o sea, de una víscera ginecológica, o también, como habíamos mencionado, en la pelvis hay órganos que no son ginecológicos, por lo tanto, también puede haber un dolor no ginecológico, o sea, por otras vísceras, de problemas digestivos, problemas urológicos, incluso por problemas de la pared pélvica, eh, o también una causa psicológica, ¿no? En el dolor pélvico agudo, como habíamos mencionado, es de inicio rápido, por lo tanto hay que darle diagnóstico de etiología también de inmediato para su tratamiento oportuno. Es, Puede producirse por una perforación visceral, por una isquemia, ¿no? Que son los principales mecanismos etiopatogénicos de un dolor pélvico agudo. Sí, puede haber un dolor tipo cólico por contracción muscular o espasmo muscular, por una obstrucción visceral, o un dolor generalizado, cuando puede que un líquido esté irritando la cavidad peritoneal y hay un compromiso. Clínicamente se ven signos peritoneales, ¿no? Que puede ser por una hemorragia o por un absceso. En cuanto al diagnóstico, es importante siempre, para acercarnos al diagnóstico, tener en cuenta las características de las últimas menstruaciones durante la anamnesis, si hubo o no hubo hemorragia, si se asocia a una secreción vaginal, o si hubo antecedentes médicos o algunas infecciones o cirugías previas, antecedentes del dolor, y preguntar también por síntomas eh, extraginecológicos, ¿no? Síntomas gastrointestinales, síntomas urinarios, síntomas de infección. Esta es una lista donde vemos causas de dolor agudo. Eh, Puede presentarse como una complicación del embarazo. Una de las complicaciones frecuentes y que produce gran dolor es el embarazo ectópico. También el aborto, es un aborto incompleto, un aborto en curso, también causa de un dolor agudo. Problemas infecciosos, como las enfermedades pélvica inflamatoria, la presencia de abscesos, ¿no? La peliperitonitis también causa de un dolor agudo. Puede producirse también un dolor agudo por una alteración en los anexos, por masas que estén en los anexos, que hayan sufrido
un proceso de isquemia como consecuencia de una torsión, ¿no? O por ejemplo un ovario con un cuerpo lúteo hemorrágico también puede producir dolor, o la rotura de un quiste también puede producir dolor. Como causa de dolor agudo también puede haber eh, de una causa no ginecológica como la cistitis, pielonefritis, los cálculos de la vía urinaria, dolor eh, por pues, órganos de la pared abdominal, músculos, hernias, por atrapamiento de nervios en cirugías o incisiones que se han cerrado de forma no adecuada, que también con el tiempo pueden producir dolor. Vamos a ver algunas causas de dolor ginecológico, dolor agudo. El embarazo ectópico, como sabemos, es la implantación del embrión o ya del feto en cualquier sitio que no sea la cavidad uterina, ¿no? Normalmente, pues se detecta a finales del periodo embrionario, ¿no? 7, 8 semanas, la mayoría. Más raros son que progresen al periodo fetal o al inicio del periodo fetal. El 95% se van a ubicar en las trompas de falopio. Síntoma característico es el inicio, de un inicio es el dolor, el cual se hace progresivo, ¿no? Que a veces por la distensión de la trompa uterina comienza el dolor a ser más intenso, más progresivo. Si se rompe la trompa, hay un alivio del dolor, pero empieza el problema de la hemorragia, ¿no? O el choque hipovolémico como consecuencia de una afectación de la rotura de un vaso a nivel de la trompa. Al examen, en la parte de anamnesis, pues tiene que haber amenorrea, hemorragia, y empieza ya cuando se produce un embarazo ectópico roto, pues los cambios hemodinámicos, ¿no? La presión arterial, previo a la modificación de la presión, la frecuencia cardíaca. Eh, la exploración abdominal, ya empieza a haber signos de peritonismo, hipersensibilidad, defensa muscular, distensión abdominal generalizada. Al examen bimanual puede haber un dolor o hipersensibilidad a la movilización cervical, a la palpación de los anexos, que puede ser mayor en el lado comprometido, ¿no? Y incluso se puede detectar un anexo engrosado, ¿no? Una tumoración palpable. El diagnóstico, aparte de los hallazgos clínicos que encontramos, también es necesario detectar la hormona del embarazo, beta-HCG, y la ecografía nos puede ayudar a detectar la masa anexial en un inicio. A veces es un poco difícil detectarlo en una situación de emergencia, porque también puede haber distensión de las asas intestinales que dificultan. Otro hallazgo que se puede encontrar en ecografía ya cuando se produjo la rotura del embarazo ectópico, pues es la presencia de líquido libre en el fondo del saco vaginal posterior, o ya cuando es de gran volumen, pues el útero y las trompas, los ovarios se encuentran flotando dentro del líquido, ¿no? Otra causa ginecológica es un quiste ovárico roto, eh, un dolor agudo que puede ser cíclico, es el que se produce como consecuencia de la ovulación, o el dolor de Michels-Merz, ¿no? Que es el dolor de medio mes, ¿no? Es el dolor que se produce como consecuencia de la ovulación y por un efecto de irritación del peritoneo, por un sangrado que se rompe, ¿no? El sangrado que se produce al romperse el ovocito, la eliminación del óvulo hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Ahora, también puede producirse por un quiste del cuerpo lúteo hemorrágico, donde ecográficamente se puede ver líquido libre, ¿no? O sea, hay
Se puede confirmar con una culdocentesis o con una paracentesis hemoperitoneo, el cual genera un dolor de inicio súbito generalizado, y si el volumen es masivo, pues ya va a empezar a presentarse los cambios hemodinámicos, ¿no? Ecográficamente se puede ver la imagen, ¿no?, anecogénica, que corresponde a un quiste. Si asociamos a que no se encuentra beta-HCG en las pruebas del dosaje, y la culdocentesis, si vemos líquido libre, sale sangre fresca, pues puede ser el diagnóstico de un quiste ovárico roto, ¿no?, por un cuerpo lúteo hemorrágico. El tratamiento, cuando ya presentan signos hemodinámicos, una alteración hemodinámica, probablemente requiera una cirugía, ¿no?, la laparoscopía o la laparotomía. Muchos de los, cuando el volumen no es, el volumen de sangrado no produce cambios hemodinámicos, pues se prefiere el tratamiento conservador, que es la observación y el seguimiento. Probablemente remita, ¿no?, remita espontáneamente, remita solo. Otra causa ginecológica de dolor agudo son la torsión de los anexos, ¿no? Produce un dolor que es secundario a la isquemia, ¿no?, por la torsión del pedículo vascular. Inicia rápidamente, es un dolor intenso y constante, y se asocia a una actividad física intensa. Puede haber manifestaciones vegetativas reflejas, ¿no?, como náusea, vómitos, diaforesis por el dolor intenso. La isquemia puede producir signos de hipersensibilidad abdominal intensa, ¿no? Se palpa la masa tumoral, que puede ser una masa anexial. Generalmente se dice que una tumoración anexial mayor de 6 o 7 centímetros tiene mayor riesgo de que se produzca una torsión. El diagnóstico se hace pues al presentar el paciente dolor y una masa abdominal, ¿no? Se confirma con ecografía. Ahora, la isquemia o la torsión del pedículo también se puede evaluar por ecografía Doppler, ¿no? El tratamiento en estos casos es la cirugía, una laparotomía de urgencia, ¿no? Causas ginecológicas de dolor agudo también son las infecciones, ¿no?, la salpingo-oforitis, ¿no?, como consecuencia de un inicio de una enfermedad pélvica inflamatoria leve que va progresando. Infecciones por agentes patógenos de transmisión sexual, ¿no?, principalmente Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis. Se presenta con un dolor pélvico que aumenta con los movimientos. Acá la diferencia está que el proceso infeccioso genera fiebre, ¿no? Hay el antecedente, o se puede encontrar al momento de la evaluación una descarga vaginal purulenta, mal olor, síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, compromiso del estado general, ¿no? Al examen ya hay signos de irritación peritoneal, hay hipersensibilidad, resistencia muscular, puede haber signos de rebote. Al examen, el tacto vaginal, pues es difícil evaluar al paciente porque están con mucho dolor, pero se exacerba el dolor con la movilización del cérvix, a la palpación de los anexos y a la palpación profunda o la palpación superficial del abdomen también presenta dolor, ¿no? Pruebas de laboratorio, pues va a haber el hemograma infeccioso, ¿no?, la velocidad de sedimentación globular también aumentada. Puede progresar esta salpingoforitis y convertirse en un absceso tubo ovárico, ¿no?, donde ¿no?, es consecuencia de la salpingitis previa, y generalmente va a ser bilateral, ¿no?
El paciente pues viene básicamente a emergencia presentando dolor pélvico y fiebre, ¿no? Algunos pacientes vienen automedicados, o sea, no hacen referencia a la fiebre, le hacen una ecografía, parece un quiste, parece una torsión de un anexo, un quiste a pedículo torcido. Dejamos de lado el historial de fiebre, o algunos empezaron a automedicarse con antibióticos, y al momento de hacer la cirugía se ingresa con el diagnóstico preoperatorio de un quiste pedículo torcido y resulta ser un absceso, ¿no? Un absceso de tubo ovárico. Los abscesos tubováricos, el tratamiento en abscesos no rotos, hay la opción de un tratamiento médico con antibiótico endovenoso. Eh, Pensando en un manejo conservador, ¿no? Los abscesos ya que se han roto, pues se convierte en una urgencia quirúrgica por la peritonitis purulenta generalizada. Requieren la parotomía, probablemente la salpingoferectomía, puede ser bilateral, incluso hasta la histerectomía. Otras causas ginecológicas tenemos de un dolor agudo, puede producir por miomas, miomas uterinos, eh, como consecuencia del gran tamaño y el efecto sobre el efecto de presión que hace sobre órganos adyacentes. Puede ser como consecuencia de la degeneración que sufre, una degeneración necrótica, degeneración hialina. Eh, en caso de que sean pediculados por la torsión, también puede haber efecto de torsión, produce dolor. Y otras causas, endometriosis, la causa de endometriosis como causa ginecológica de dolor agudo, los quistes endometriósicos, los endometriomas o quistes de chocolate, también pueden producir un dolor abdominal intenso y localizado. La diferencia está en que tiene una relación con el ciclo menstrual y además el paciente tiene historial de fertilidad, ¿no? Causas no ginecológicas, causas gastrointestinales, que son emergencias, hablamos de apendicitis, causa intestinal más frecuente, ¿no? Cuadro clínico, dolor abdominal difuso, un inicio, se localiza en la fosa ilíaca derecha, síntomas infecciosos de fiebre, escalofríos, bueno, los vómitos no es tan frecuente, y los signos de irritación peritoneal, ¿no? Malburn, psoas, pero el diagnóstico es el cuadro clínico, los hallazgos al examen físico. El hemograma pues es evidentemente infeccioso, entonces orientan a que se trata de una apendicitis. Otras causas, diverticulitis, también se manifiestan con dolor abdominal intenso. Obstrucción intestinal también es otra causa gastrointestinal, causa no ginecológica, pero principalmente en pacientes ya edad un poco mayores, ¿no? Causas urinarias, puede haber un dolor agudo por un cólico ureteral, por un cálculo. Se puede encontrar hematuria como consecuencia del cálculo también, haber disuria y también dolor por causas infecciosas, ¿no? O inflamatorias, tipo una cistitis. Bueno, para hacer el diagnóstico, en la anamnesis es importante tener el dato de la fecha de la última menstruación, ¿no? Para ver si hay oligomenorrea, que oriente a una causa ginecológica o complicación del primer trimestre del embarazo. Hay que averiguar sobre antecedentes de enfermedades pélvicas inflamatorias, si tiene historial de endometriosis, ¿no? Si es usuaria de DIUS, o si tiene historia de
de cáncer también, ¿no? Y hacer una evaluación de la semiología del dolor para orientarnos a la etiología. La exploración física, hay que hacer una evaluación abdominal, ¿no? Datos del abdomen agudo. La evaluación pélvica, que tiene que ser evaluación con espéculo. Visualizar si hay secreciones por el orificio cervical externo, si hay sangrado. El tacto bimanual para ver cómo está el útero, el tamaño, si es móvil. Y evaluar los anexos, la presencia de masas, si hay irritación o dolor que se desencadena con la palpación de los anexos, ¿no? Los exámenes que pedimos de rutina son un hemograma, velocidad de sedimentación globular, un examen de orina completo y siempre cuando no está claro la fecha última regla o no hay, o niega oligomenorrea, siempre hay la posibilidad, si se evidencia o se encuentra otro signo al examen, pues la probabilidad de un embarazo o un aborto incompleto. Para eso requerimos beta-HCG. Opcionales, se puede hacer una culdocentesis cuando en la ecografía se ve líquido, líquido libre, para ver si es purulento, o de repente es un líquido o es un trasudado o es sangre, ¿no? Las radiografías pélvicas en caso de que haya una patología gastrointestinal o la sospecha de una suboclusión, una oclusión intestinal. La tomografía, que es útil en caso de tumores o abscesos, también ayuda a orientar. El dolor pélvico crónico, habíamos mencionado, que es un dolor que no es de tipo no cíclico, que tiene 6 meses de evolución. Puede presentarse hasta el 15% de mujeres lo desarrollan en su vida. Se puede asociar a trastornos psiquiátricos, ansiedad, depresión, factores sociales, matrimonio, ocupación, ¿no? El dolor pélvico crónico es un poco más difícil de abordarlo, ¿no? Para hacer el diagnóstico, para dar el tratamiento, para el seguimiento. Las pacientes están circulando ya por varios consultorios, y no se logra dar con el diagnóstico. Reciben tratamiento que no remite el síntoma por completo, solamente lo cubre el dolor en forma parcial. Entonces es un poco complicado el manejo y el diagnóstico del dolor pélvico crónico. Las causas ginecológicas de un dolor no cíclico puede ser por la presencia de adherencias, puede ser por endometriosis, puede ser por una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. También puede producirse por una congestión venosa pélvica, ¿no? Las varices pélvicas que se pueden diagnosticar con ecografía, también con ecografía Doppler. La presencia de repente de masas ováricas de tipo maligno. Y en cuanto a dolor pélvico crónico, puede ser también cíclico, ¿no? Como la dismenorrea primaria, o sea, la que se presenta en las primeras, inmediatamente después de la menarquia, y tiene larga duración. El dolor cíclico crónico también es el síndrome de medio mes. Las dismenorreas secundarias, endometriosis, puede haber también dolor por síndrome de Asherman, por la presencia de pólipos endometriales, por la presencia de miomas uterinos. La adenomiosis también es causa de dolor pélvico crónico, ¿no? Endometriosis también habíamos mencionado. Y también originadas en otras estructuras, como la vía urinaria,
también por causa neurológica, ¿no? Como habíamos dicho, por causas musculares, musculoesqueléticas. Habíamos mencionado que en el piso de la pelvis había un músculo piriforme, que también es causa de dolor pélvico crónico, ¿no? Que está en la pared lateral y posterior de la pelvis y se va y se inserta, sale al exterior a insertarse en el trocánter del fémur y produce dolor a nivel pélvico, glúteo, ¿no? Y es causa de dolor. También, por ejemplo, pacientes que han sido sometidas a cirugías cesáreas o laparotomías que tienen una incisión tipo FAN, estilo una incisión transversa suprapúbica, algunas incisiones se han extendido demasiado a los extremos y se ha comprometido los nervios, el hilo hipogástrico. eh, entonces, al momento de hacer el cierre de esta incisión que se ha ampliado, pues quedan atrapados estos nervios a ese nivel y producen un dolor pélvico crónico también, ¿no? Las causas gastrointestinales, puede haber una obstrucción intestinal, diverticulitis, hernias, puede haber isquemia intestinal, ¿no? O causas de infecciosas también como un dolor pélvico crónico de origen no ginecológico. Entonces es importante en el dolor pélvico crónico pues la localización, la irradiación, o sea, las características del dolor, ¿no? Intensidad, factores agravantes o qué factores lo disminuyen, relación con el ciclo menstrual, con la actividad física, con las relaciones sexuales. Y hay que dar o sea, nos permite valorar los trastornos genitales, ¿no? Si es ginecológico, de otros órganos, si es muscular, si tiene que ver con un factor urológico o las cirugías que estábamos mencionando. La exploración física, la atención particular en el examen, por ejemplo el abdomen, el test de Carnet, que es el que nos permite ver si se trata de un dolor de la propia pared abdominal o es un dolor visceral, ¿no? O sea, con la palpación o al hacer la tensión de los músculos de la pared abdominal, se palpa a ver donde dice que le duele el paciente. Si al palpar aumenta el dolor es porque es un dolor de la pared, no es un dolor visceral. La región lumbosacra, los genitales externos, hay que evaluarlos, vagina, útero y el examen manual para evaluar los anexos, ¿no? Bueno, muchas veces el dolor es tan persistente, de larga duración, y el examen un poco difícil evaluarlo, no se encuentra algún signo o la etiología, pacientes terminan o tienen indicación de hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Y muchos de estos, a veces más de la mitad, a pesar de hacer la laparoscopía, no se encuentra la patología. Entonces hay que valorar otras causas, ya con la parte emocional, factores psicológicos, antecedentes de abuso sexual, físico, emocional, hospitalizaciones psiquiátricas, intentos de suicidio, dependencias, algún medicamento, algún fármaco, ¿no? Que puedan estar contribuyendo. Causas ginecológicas del dolor pélvico crónico, habíamos mencionado la endometriosis, ¿no? Se confirma con la laparoscopía. Se dice también que los hallazgos ecográficos o los hallazgos en la laparoscopía no guardan relación con la intensidad del dolor, ¿no? Puede haber escasos lesiones endometriósicas, pero el paciente siempre quejarse de un dolor de larga duración e intenso. Las adherencias también un síndrome adherencial,
ahí se ve en la imagen, se puede hacer el diagnóstico con laparoscopía, ¿no? Estas adherencias a su vez pueden traer problemas intestinales, ¿no? Como que queda atrapada una víscera, producir una obstrucción intestinal. También puede haber problemas de congestión pélvica venosa, ¿no? Como causa ginecológica de dolor pélvico crónico. Se asocia un espasmo de la musculatura lisa pélvica y congestión venosa de ovarios y útero, disfunción del sistema nervioso vegetativo. Hay al examen o hay referencia de dispareunia, hemorragia uterina normal, fatiga crónica, que pueden encontrarse en los casos de una congestión pélvica, ¿no? Requiere ver la dilatación venosa por ecografía y por ecografía Doppler también es necesario, ¿no? Y las infecciones también son causas de dolor pélvico crónico, la salpingoforitis, ¿no? Consecuencia de la clamidia principalmente. Hay alteraciones en la menstruación, hay dismenorrea, dolor pélvico no cíclico, dispareunia. Y a los exámenes de laboratorio, signos de infección en el hemograma, ¿no? Síndrome de ovario residual, también pacientes que han sido sometidos a cirugía o una ferectomía parcial. El ovario residual puede después de un tiempo producir causa de dolor, ¿no? Producir en ese tejido, en ese tejido ovárico que quedó, puede haber ovulación, ¿no? Algunos folículos que desarrollan y ser causa de dolor pélvico crónico. Otras causas, leiomiomas, tumores ováricos, relajación pélvica. Ahora, causas no ginecológicas de dolor pélvico crónico, siempre se menciona el síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es la causa casi como una segunda hipótesis diagnóstica a un paciente que tiene el dolor pélvico crónico. Y al preguntarle al paciente, pues hay dolor abdominal crónico, tipo cólico, se asocia a episodios de diarrea, episodios de estreñimiento. Entonces eso más o menos orientan a que se trata de una causa intestinal, de un síndrome de intestino irritable. Para hacer el diagnóstico hay criterios clínicos, y el tratamiento requiere, aparte de antiespasmódicos, pues el tratamiento del apoyo psicológico, nutricional, también van a ayudar en el manejo. Entonces, de lo que vemos es que el dolor pélvico crónico a veces no solamente lo va a manejar el ginecólogo, sino también necesita apoyo de otras especialidades, incluso también de la parte psicológica, ¿no? Causas urológicas: síndrome uretral caracterizado por disuria, poliaquiuria, pujo, tenemos ausencia de anomalías uretrales o vesicales como diagnóstico de exclusión, ¿no? Pacientes ya mayores o premenopáusicas o posmenopáusicas, necesaria una cistitis intersticial también como causa de dolor crónico, que se manifiesta con síntomas parecidos a una cistitis infecciosa, ¿no? Poliaquiuria, disuria, hematuria, puede haber nicturia, dolor suprapúbico. Diagnóstico ya requiere una evaluación por urología para hacer una citoscopía, es donde se encuentra una hemorragia submucosa o la mucosa que tiene ciertas características, ¿no? De tipo agrietado. Puede haber causas no ginecológicas por compromiso de algunas raíces nerviosas o musculares también, ¿no? Entonces, para el diagnóstico requerimos que el dolor sea mayor de 6 meses. Generalmente no hay un alivio completo con los tratamientos que se le ha dado. Hay una alteración, ¿no? en la parte física o psíquica en su entorno, signos de depresión,
También en las relaciones interpersonales o familiares a veces influyen o se detecta que hay alguna alteración. Entonces, por la anamnesis del dolor podemos ver si se trata de un dolor localizado, ¿no? Focal, o de repente, por ejemplo, empeora en el día, ¿no? Con la actividad física o con la posición. Entonces tendría que ver, se orienta más a un problema de una congestión venosa pélvica, ¿no? Es importante también averiguar sobre la parte del entorno de su vida cotidiana del paciente, ¿no? Sus hábitos, eh, eh, sobre tanto en su alimentación, sus hábitos evacuatorios, también tienen que ver, ¿no? Hay escalas para evaluar el dolor y más o menos establecer el grado o la severidad que tiene el paciente, ¿no? Del dolor. Entonces mencionamos que requiere otros especialistas para su manejo, ¿no? Entonces es un dolor de difícil manejo, pero se puede administrar analgésicos, requiere incluso antidepresivos, ansiolíticos, eh, puede utilizarse hormonas como medroxiprogesterona, ¿no? Cuando se piensa o cuando la causa es focos endometriósicos o adenomiosis, ¿no? Puede usarse también progestágenos. Ahora, el otro punto es el dolor cíclico, básicamente representado por la dismenorrea, ¿no? Es un trastorno ginecológico presente más o menos en un 50% en las mujeres con menstruación. Entonces, puede ser la dismenorrea primaria, donde la menstruación por sí sola produce el dolor, ¿no? En forma cíclica, o dismenorrea secundaria cuando el dolor se debe a una patología subyacente. Por ejemplo, si el paciente tiene endometriosis, entonces va a presentar una dismenorrea secundaria a la endometriosis. La dismenorrea primaria normalmente va a aparecer en los primeros 2 años posteriores a la menarquia, ¿no? Cuando se establecen los ciclos ovulatorios. Se dice que la dismenorrea, una de las características de la dismenorrea primaria es que presente ciclos ovulatorios. Al inicio, la menarquia, o sea, en los primeros 2 años a veces no hay ciclos ovulatorios en todos. Alrededor de los años posteriores ya va a presentarse la dismenorrea, ¿no? El paciente al inicio no tenía dismenorrea, después de 2 años de la menarquia empieza con dismenorrea, o sea, aparecen los ciclos ovulatorios. Es un dolor con la menstruación, forma de calambres en la porción inferior del abdomen. La intensidad de la dismenorrea tiene que ver con la duración, con la cantidad de flujo menstrual, incluso es al inicio, ¿no? Las primeras 24 o 48 horas del ciclo menstrual. Algunos datos, se dice que alrededor del 60% de adolescentes presentan un cierto grado de dismenorrea y incluso va a afectar su asistencia a clases, ¿no? Por la intensidad o la severidad de la dismenorrea. Más frecuente en fumadoras, mejora posterior a un embarazo a término, se afecta a mujeres jóvenes, puede persistir hasta los 40 años, ¿no? Como características. Entonces la dismenorrea primaria está asociada a ciclos ovulatorios y presenta o tiene un efecto, el dolor es básicamente porque hay una irritabilidad del músculo uterino que produce una especie de contracciones producidas o estimuladas por las prostaglandinas, ¿no? Originadas en el endometrio secretor
De allí que para la dismenorrea primaria se utiliza fármacos que bloquean la producción de prostaglandinas, como los AINES, ¿no? El dolor de la dismenorrea primaria normalmente se empieza unas pocas horas justo antes del inicio de la menstruación y puede durar hasta 48 a 72 horas, ¿no? Eso es básicamente la presentación típica de la dismenorrea primaria. Dolor similar al del parto, con cólicos suprapúbicos, dolor lumbosacro, irradiación a cara anterior del muslo, náuseas, diarrea, vómitos, ¿no? Hasta episodios de síncope, ¿no? Cuando ya es muy intenso el dolor. Entonces, las molestias se desencadenan por la liberación de prostaglandinas a la circulación sistémica. Entonces, la concentración de prostaglandinas del endometrio se triplica entre la fase folicular y la fase lútea. Aumentan más en la menstruación. Entonces, esto es la explicación a toda la sintomatología de la dismenorrea, ¿no? Efecto del incremento de las prostaglandinas. Tratamiento, habíamos mencionado el empleo de AINES. Debe tomarse antes o al inicio del dolor, ¿no? Y después de forma continua, o sea, cada 6 a 8 horas. Habíamos mencionado que por las 48 a 72 horas debe emplearse los AINES, ¿no? O sea, al inicio de la menstruación. Es una estrategia para lograr controlar la dismenorrea. Se recomienda una tanda o no un ciclo de tratamiento en 3 a 4 meses para ver si la paciente logra controlarse con estos medicamentos, ¿no? Los inhibidores de las prostaglandinas, reducción de la producción de prostaglandinas, va a haber hemorragia menstrual, la hemorragia menstrual va a ser menos abundante, más breve, ¿no? Los anticonceptivos orales también se puede emplear como pilar de tratamiento. Tiene efecto anticonceptivo, disminuye las irregularidades menstruales y efecto beneficioso en la cantidad de la menstruación. Si la mujer no desea tomar anticonceptivos orales, lo ideal es que utilice la otra alternativa, un inhibidor de las prostaglandinas. El grupo del ácido acético, no más efectos secundarios, no constituyen el fármaco de primera elección. Ejemplo, la indometacina, no es de elección en estos casos. Ibuprofeno, naproxeno y los fematos, que también son eficaces en estas patologías, el ácido mefenámico, meclofenamato y ácido flumenfánico también son más efectivos y más usados, ¿no? Se puede alcanzar hasta un 80% de alivio en los pacientes que toman los AINES. Hay mejoría en lo que es calambres, lumbalgia, náuseas, vómitos, mareo, dolor de piernas, insomnio, cefalea. Se requiere o se recomienda que sea un tiempo de duración de tratamiento de unos 6 meses, ¿no? Para alcanzar los efectos benéficos. Los inhibidores de la COX-2 también son eficaces, pero no superiores a los AINES, ¿no? Si no mejora con AINES, valorar la posibilidad de la laparoscopía para diferenciar entre si se trata de una dismenorrea primaria o de una dismenorrea secundaria, ¿no? Pensar que hay una causa subyacente que esté causando la dismenorrea. Ahora, la dismenorrea secundaria, el dolor menstrual cíclico que aparece asociado a otra patología subyacente. Aparece años después del inicio de la menarquia. Aparece a veces en ciclos anovulatorios, a diferencia de la dismenorrea primaria. El dolor empieza 1 o 2 semanas antes de la menstruación y persiste hasta unos pocos días después de dejar de menstruar, ¿no? O sea, es un dolor que tiene un inicio con más días de anterioridad a la menstruación
e incluso se prolonga hasta unos días posteriores a la menstruación. Se puede encontrar adherencias y focos endometriósicos, ¿no? La endometriosis es una causa importante de dismenorrea secundaria. Otra causa es la adenomiosis, sobre todo en pacientes ya que sobrepasan los 35 o 40 años, que manifiestan que anteriormente no había dismenorrea y que ya 1 año, 2 años empiezan a presentar dismenorrea. Entonces se asocia a adenomiosis, ¿no? La adenomiosis es la infiltración del miometrio con células endometriales. Como etiología hablamos de dismenorrea secundaria, endometriosis. Puede haber alguna malformación uterina, síndrome de Asherman, que esté causando el dolor de la dismenorrea secundaria, pólipos endometriales o el empleo de un DIU, la presencia de miomas uterinos, la adenomiosis que mencionamos, el síndrome de congestión pélvica, ¿no? Esas son las principales causas de dismenorrea secundaria. También puede haber dismenorrea secundaria por un hidrosalpinx, ¿no? Como en este caso. Malformaciones uterinas, útero bicorne, también pueden causar dismenorrea secundaria. Y en algunos casos también se asocia dismenorrea secundaria a síndrome de ovario poliquístico. Bueno, esa es la presentación de dolor pélvico y dismenorrea.